En este video se hablará y se explicará todo lo relacionado con la nanotecnología en la industria de las pinturas. Primero, debemos explicar qué son las pinturas. Las pinturas son mezclas complejas de sustancias tales como pigmentos, resinas, aglutinantes, solventes y aditivos. También es un líquido usado para recubrir superficies sólidas con el fin de darles color, protegerlas y sellarlas. En las superficies sólidas que suelen aplicarse las pinturas están las paredes, fachadas, vehículos, muebles, etc. Y dependiendo de cada superficie, ya sea madera, metal, vidrio, entre otras, cumplirá ciertos requisitos como decoración, protección contra la humedad, protección contra la radiación y protección a los microorganismos, etc. Existen pinturas a base de agua y aceite. Los nanomateriales en las pinturas mejoran su funcionalidad y eficiencia y hacen que sean repelentes al agua o sean fáciles de limpiar, que resistan los rayones o que su vida útil sea más larga. Actualmente en el mercado ya existen pinturas nanomejoradas y estudios recientes han investigado los riesgos y los beneficios de las pinturas con nanomateriales, todo esto con el fin de que en un futuro se puedan maximizar las oportunidades de las nanopinturas y así evitar riesgos. Hoy en día, los nanomateriales más destacados para la industria de las pinturas son el dióxido de titanio y dióxido de silicio en nanoescala. Y bajo investigación están el dióxido de plata, óxido de zinc, óxido de aluminio, dióxido de cerio, óxido de cobre y óxido de magnesio. En este video nos centraremos en el dióxido de titanio, dióxido de silicio e iones de plata. Bueno, hablaremos un poco de qué es un nanocompuesto. Un nanocompuesto es un material polimérico que provee a los recubrimientos propiedades mejoradas. En esta misma diapositiva observamos una tabla. Esta nos muestra los beneficios funcionales que tienen los nanomateriales en las pinturas de manera general. Podemos ver el dióxido de titanio, el cual se divide en dos, en la anastasa y el rutilo. La anastasa presenta un sistema cristalino tetragonal centrado en el cuerpo, mientras que el rutilo presenta el mismo sistema cristalino tetragonal pero simple. También podemos observar el dióxido de silicio y el silver. Al costado izquierdo tenemos las funciones. En ellas está el antigrafiti, que forma una barrera que protege la superficie y repela el grafiti. Tenemos el bactericida, que destruye las bacterias. Tenemos fácil de limpiar, retardante de fuego, autolimpieza, resistencia al rayado, aislamiento térmico, protección UV y repelente al agua. Las X azules nos representan qué tipo de nanomaterial presenta cada una de estas funciones. Podemos analizar en la tabla que el dióxido de silicio es el más utilizado. Le sigue el dióxido de titanio y el menos utilizado es el silver. Cada pintura tiene su tipo de funcionalidad deseada y lo que pueden hacer los nanomateriales son integrarse como polvos libres, como partículas en suspensión, es decir, un lodo más o menos espeso, partículas en dispersión, que es una mezcla que no se puede disolver o reaccionar por completo, o incorporarse en lotes maestros o granulados. Esto hace que el nanomaterial se adhiera firmemente en la matriz de la pintura. Existen pinturas que tienen una superficie nanoestructurada, contienen materiales nanoporosos o contienen temporalmente partículas nanoestructuradas. Esto no contiene ningún nanomaterial, por eso no se considera un riesgo nanoespecífico para el ser humano y el medio ambiente. Vamos a explicar tres nanopartículas muy importantes. Una de ellas es la nanopartícula de dióxido de titanio. Tiene dos excelentes propiedades que son la actividad fotovoltaica y la protección UV. Combinar el efecto fotovoltaico con las propiedades hidrofílicas, es decir, que tienen afinidad con el agua, nos da el resultado de un efecto de autolimpieza. La superficie ya no necesitará de estarse limpiando, ya que el agua y la suciedad ya no se adherirán a ella. La deglución involuntaria se considera inofensiva,
no existe ninguna evidencia significativa de algún riesgo nanoespecífico, es decir, las nanopartículas de titanio no son tóxicas. En la imagen podemos ver la nanopartícula de dióxido de titanio. Los estudios han demostrado que el uso de dióxido de nanotitanio fotocatalítico en pinturas orgánicas conduce a la degradación del aglutinante por irradiación UV. Por eso se prefiere el tipo de rutilo en los revestimientos orgánicos de las fachadas para protegerlas de los rayos UV. En la imagen de la izquierda podemos ver la comparación de los materiales de dióxido de titanio. En la parte A está el pigmento y en la parte B están las partículas de dióxido de nanotitanio. Y en la imagen de la derecha podemos observar las partículas de dióxido de nanotitanio analizadas a partir de un microscopio electrónico de transmisión TEM. Nanopartículas de dióxido de silicio. Añadir dióxido de silicio a las pinturas mejora la dureza macro y micro, la abrasión, los rayones y la resistencia a la intemperie. Para crear pinturas con excelentes propiedades de abrasión hay que añadir dióxido de silicio a las resinas poliméricas. Lo malo es que disminuye la elasticidad de las pinturas que es necesaria para resistir la contracción y la hinchazón. Esto es asociado a los cambios de temperatura y humedad. En la imagen también podemos observar las nanopartículas de dióxido de silicio en un microscopio electrónico de transmisión. Silver o iones de plata. Las pinturas que contienen nanoplata proporcionan excelentes propiedades antimicrobianas contra bacterias y patógenos humanos en pintura para interiores. Sin embargo, en pintura de exteriores, la eficiencia del bactericida es insuficiente debido a que se exponen a condiciones externas. Los estudios han demostrado que la nanoplata, así como el nanodióxido de titanio, no pueden prevenir completamente el crecimiento de microbios y algas en sustratos de prueba. En la imagen de la derecha también podemos observar el nanosilver con un microscopio electrónico de transmisión. En esta diapositiva podemos ver imágenes obtenidas con un TEM de las diferentes nanopartículas de las que ya les he hablado. A es del nanosilver con un tamaño de 25 nanómetros, la B es del nanodióxido de titanio que tiene un tamaño de 15 nanómetros y la C es del dióxido de nanosilicato que tiene un tamaño de 19 nanómetros. Materiales bajo investigación. El uso de nanomateriales aún se encuentran avanzados y numerosos análisis para obtener un uso de acuerdo con las propiedades a un recubrimiento. Es decir, los nanomateriales nos impulsan a estas propiedades ya que nos exhiben distintas propiedades. Es decir, a nivel nano modifican sus propiedades mecánicas, permitiendo una interacción de manera diferente con la materia y un polímero, permitiendo seleccionar el material con mejor comportamiento, mientras que la nanopartícula a nivel micro probablemente no tiene la misma capacidad. Actualmente se encuentran gran variedad de polímeros con propiedades a escala nano. En los materiales bajo investigación encontramos el óxido de aluminio, quien se caracteriza por tener una densidad de 3.86 gramos sobre mililitros y un rango en la escala de Mohs de 9. Una característica fundamental del óxido de aluminio a nivel nano es que permite mejorar las propiedades mecánicas. El otro que podemos encontrar es el óxido de zinc, con una densidad de 5.61 gramos sobre mililitros, con un rango en la escala de Mohs de 4 a 4.5. Una característica a nivel nano es que mejora la estabilidad a los rayos ultravioleta y posee un efecto antimicrobiano. Se denomina como zinc blanco y el zinc se emplea cuando está en forma de nanopartícula. También tiene un efecto antimicrobiano y ya no actuaría como óxido de zinc, sino como un zinc metálico. También encontramos el óxido de indio, quien tiene una densidad de 5.61 gramos sobre mililitro. Una propiedad característica a escala nano del óxido de indio es que provee efecto antiestático y de absorción de radiación de infrarrojo. El efecto antiestático es importante para la generación de chispas. Necesitamos materiales que tengan la capacidad de absorber la luz,
sobre todo en las pinturas termorreguladoras, que experimentan esta característica ya que permiten una mayor capacidad de captar la luz. También encontramos el óxido de cobre, quien tiene una densidad de 6.31 gramos sobre mililitros. Una propiedad característica a escala nano del óxido de cobre es que provee un efecto antimicrobiano al igual que el zinc. Las nanopartículas del cobre, al ser comparadas con las de plata, pueden ser mucho más baratas, pero menos eficientes. Sulfato de bario, con una densidad de 4.47 gramos sobre mililitro, con un rango de 3 a 3.5 en la escala de Ohms. Una propiedad característica del sulfato de bario a escala nano es que permite obtener recubrimientos de alto y bajo brillo. Gracias al sulfato de bario, obtengo un grado de brillo según el tipo del material. El óxido de cerio, con una densidad de 7.65 gramos sobre mililitro. La aplicación de la nanotecnología en recubrimientos hoy en día incluyen 3 aspectos importantes: el uso de nanopartículas como materias primas, el desarrollo de nanoestructuras y recubrimientos extremadamente delgados como lo son los nanofilms. Recubrimientos autolimpiables. Generar recubrimientos nanotecnológicos autolimpiables permiten aumentar la eficiencia energética y disminuir el consumo del agua. Esta solución nanotecnológica de origen orgánico se basa en nanopartículas de dióxido de titanio, que son fotocatalíticas, que dan como resultado un efecto de autolimpieza de las pinturas y la superficie ya no necesitará una limpieza regular. El recubrimiento antipolución. Este tipo de recubrimiento se presenta gracias al efecto catalítico de las nanopartículas de dióxido de titanio, que actúan sobre agentes contaminantes, como lo son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y algunos solventes orgánicos. Normalmente este tipo de recubrimientos se aplican en exteriores, ya que es un proceso que se efectúa cuando la monocapa se expone a la luz, generando un efecto fotocatalítico que descompone la materia orgánica en la superficie. Este recubrimiento nos ofrece grandes ventajas: es autolimpiable con la lluvia y purifica el aire que entra en contacto con la superficie que tiene este recubrimiento. Otro recubrimiento importante son los recubrimientos protectores de la radiación ultravioleta. Tanto el dióxido de titanio como el óxido de zinc o el óxido de cerio tienen propiedades características importantes en la escala nano, como lo es absorber radiación ultravioleta. Al estar en tamaño nanométrico son transparentes y se pueden utilizar en tintes de madera, ya que para esta la radiación ultravioleta es muy dañina. Recubrimientos hidrófobos y antigrafiti. Se caracterizan por la difícil humectación de sí mismos y pueden impartir numerosas ventajas, como lo son antipolvo, autolimpieza y mejor protección frente a la corrosión. Presentan una baja tensión superficial, lo que impide una fijación de pintura sobre ellos, lo que dificulta la aplicación de grafitis sobre este tipo de pinturas. Como componentes se han utilizado nanocompuestos de dióxido de manganeso, óxido de zinc, nanotubos de carbono y nanosilicio. Un efecto interesante en los recubrimientos hidrofóbicos es el efecto Lotus, uno de los mayores logros de la nanotecnología, y su uso ha sido expandido por el mundo. Este tipo de efecto se da gracias a la manipulación superficial a escala nano, que forma una superficie repelente a la suciedad. Se aplica la pintura con una capa extremadamente delgada que le da un efecto como el de la hoja de lotus. Los recubrimientos aislantes se han utilizado como materiales aislantes para la industria de la construcción y el uso en pinturas. Se utilizan partículas huecas de tamaño nanométrico que mantienen el aire fijo a nivel molecular. Materiales efectivos para aumentar la diferencia de temperatura de ambos extremos de la capa de pintura, incluso con espesores demasiado bajos. Los recubrimientos anticorrosivos. Este tipo de recubrimientos son importantes en la industria de la pintura. Hay distintas maneras de que los materiales se protejan ante la corrosión. Uno de estos es el recubrimiento hidrofóbico, evitando que el agua moje la superficie, disminuyendo el contacto, lo que evita en gran cantidad la corrosión. Otro, y quizás el más importante, son los nanotubos de carbono.
que son inertes químicamente y actúan como barrera. Pueden disminuir la velocidad de corrosión hasta un 300%. El pequeño tamaño de los nanotubos de carbono, sellando de tal manera que la humedad no los pueda penetrar. El pequeño tamaño de los nanotubos de carbono rellena las cavidades de poro y microgrietas, sellándolo de tal manera que la humedad no los pueda penetrar. Recubrimientos superduros. La resistencia al rayado de una pintura puede mejorarse utilizando cargas inorgánicas del tamaño de micras, lo que produce acabados mates o semimates, ya que dispersan la luz visible, mejorando notablemente la resistencia a la abrasión. Y por último, pero menos importantes, los recubrimientos antifouling y sanitizados. Facilitan la posibilidad de obtener acabados con baja tensión superficial que impide la fijación de microorganismos y organismos marinos. Muy utilizada para la pintura de barcos, lo que la hace interesante, ya que evita la utilización de productos tóxicos. Entre otros destacaremos las pinturas retardantes al fuego, las superficies autorreparables y las pinturas conductoras. Este tipo de recubrimientos utiliza el nanosilver como una acción antibacteriana. En la parte de aplicaciones y usos de la nanotecnología en la pintura, tenemos que destacar el sector de los automóviles, gracias a que este se debe la mayor parte de la investigación. Son los principales inversionistas en este sector, como es en el caso de Nissan con su nueva tecnología, que aplicando una pintura, una capa transparente, que es muchísimo más resistente a los arañazos que lo convencional. Esto se debe a que esta es una pintura altamente flexible y con una gran elasticidad, debido a que tiene una estructura de anillos deslizantes que permite dispersar la tensión superficial externa con las cadenas de polímeros. Estas cadenas de polímeros rebotan cuando se les hace un daño, lo que hace que sea autorreparable. Por eso se le considera pintura regenerativa. Pero no solamente está investigando los japoneses, también están investigando otras marcas de automóviles, otros sectores, pero vamos a destacar a BMW. Como muchos de los otros sectores, está trabajando en autos que se limpien solos, más resistentes al rayado, que puedan reducir la contaminación. En la parte de autos que se limpien solos, esto se debe a nanopartículas de dióxido de titanio recubiertas, las cuales son utilizadas comúnmente por su no toxicidad y estabilidad. Esto hace un efecto que cuando caen gotas de agua o aceites u otros líquidos, hacen que se formen pequeñas gotas que favorece su deslizamiento y lo cual hace que el auto se autolimpie. Esto es mayormente conocido como el efecto de flor de loto. En la resistencia al rayado o recubrimientos súper duros, utilizamos cargas inorgánicas de un tamaño aproximado de 40 a 60 nanómetros, como lo puede ser de óxido de circonio o de silicio, lo que mejora notablemente la resistencia a la abrasión. En cuanto a la parte de recubrimientos o pinturas que reducen la contaminación, tenemos los recubrimientos de antipolución con efecto catalítico de las nanopartículas de óxido de titanio, gracias a que estas actúan sobre contaminantes como el formaldehído o óxido de nitrógeno, eliminándolas, pero estas necesitan de rayos ultravioletas para poder catalizar, así que por lo general estas pinturas se utilizan en el exterior. Por otro lado, Audi está probando pinturas electrónicas autorreparables, la cual utiliza nanopartículas de carbono. Esto, en pocas palabras, es una disolución de nanopartículas en materiales plásticos, lo cual dopa o da funciones como la conductividad a este material. Lo que se está buscando a futuro es que al aplicar esta pintura y se tenga algún daño,
después podamos repararla aplicando corriente eléctrica o sometiéndola a altas temperaturas. Esta tecnología no solo la está investigando la parte automovilística, sino también en la carcasa de los celulares. Otro de los sectores que también se encuentran muy interesados en esta tecnología es en la aeronáutica. Por ejemplo, la compañía británica EasyJet probó con 8 de sus aviones un nuevo recubrimiento, el cual disminuyó el consumo de combustible entre el 1 y el 2%. Este recubrimiento es demasiado delgado y ligero y tiene un objetivo que es limitar la acumulación de restos que se adhieren a la superficie del avión, lo cual logra mejorar la aerodinámica de este. ¿Qué es el proyecto NanoHouse? El proyecto NanoHouse busca ver el ciclo de vida que tienen estos nanomateriales en la pintura. Al ver el ciclo de vida, busca ver los beneficios y los riesgos que este puede traer. El proyecto NanoHouse buscaba ver sobre todo el impacto que ésta tiene en el medio ambiente. En la diapositiva siguiente vamos a ver de una manera mucho más visual el ciclo de vida de los nanomateriales. En esta diapositiva vamos a hablar del ciclo de vida de los nanomateriales en la pintura. Primero es la producción de nanomateriales. ¿Qué nanomateriales? Esta investigación de NanoHouse se centró en tres, en las nanopartículas de dióxido de titanio, en las nanopartículas de dióxido de silicio y en las nanopartículas de plata. ¿Por qué estas tres? Porque son las mayores consumidores, porque el campo de la pintura es el mayor consumidor de estas nanopartículas, ya sea para que sean utilizadas tanto como sus propiedades autolimpiables o de duración. Luego se va a la producción del nanoproducto, o sea, de la pintura. Luego la utilización, como podemos ver, un hombre está pintando su casa. Después a la disposición. Y después se puede ver que se está como mirando los efectos que este puede traer en el cuerpo y en el medio ambiente. En esta diapositiva encontramos dos imágenes. En la primera imagen, en la que se encuentra ubicada a la izquierda, podemos ver un hombre pintando posiblemente en vidrio con una pintura que probablemente funciona como un recubrimiento hidrófobo y como un recubrimiento protector a la radiación ultravioleta. Esta persona, como debe ser, está utilizando todas las medidas de seguridad para respirar la menor cantidad de estas nanopartículas, ya que pueden ser dañinas, sobre todo en este estado. En la imagen de la izquierda es otra imagen que hace referencia al proyecto NanoHouse. Esto es una casa que está con dos recubrimientos, uno por dentro y uno por fuera. Y quiere mostrar que este también puede tener un efecto también en el aire, en el agua, en los ríos. Y es como una pequeña comparación que los beneficios que le trae a la persona, esto y los beneficios que le traen a la persona sobrepasan el riesgo que puede traer a la sociedad. Entre las ventajas y desventajas que esto trae al mercado, hay que destacar que esto es algo muy novedoso, es algo que apenas está en investigación, no se cuenta con investigación a largo plazo, y esa es una de las grandes desventajas que esto trae. Porque, por ejemplo, hace unos años tan solo, en prácticamente todo el siglo XX se utilizaba el asbesto como aislante. Hasta finales del siglo XX fue que ya se dejó de utilizar, sabiéndose que este era un gran cancerígeno y que a largo plazo traía grandes desventajas para la salud de las personas que se encontraban en contacto con este. Todavía no se sabe, pues, porque hasta tan solo se está utilizando, se está implementando hace muy poco, si esto puede traer estos riesgos a largos plazos parecidos a este.
pero las ventajas que este trae hasta el momento son muy buenas, como las que se han nombrado anteriormente mientras se habla de las aplicaciones, como la mejora en las propiedades de las pinturas, la repelencia al agua, resistencia al rayado, durabilidad. Otra de las mejoras muy importante que no se ha profundizado tanto son las propiedades antimicrobianas. Debido a que en muchas pinturas del uso común no tienen biocidas que puedan eliminar microorganismos como hongos, bacterias, líquenes, las cuales utilizan las superficies como hábitat para la propagación de estas, debido a que esta hábitat le proporciona los nutrientes necesarios para que se propague, lo cual debilita la pintura y por ende debilita el material que estamos protegiendo o recubriendo. Hoy en día también se utilizan otros biocidas, pero estos también tienen un gran riesgo químico. Por eso es chévere la implementación de los nanomateriales. Aunque todavía falta más investigación, hay nanopartículas que pueden ser algo peligrosas, por ejemplo las nanopartículas de cobre y de zinc, ya que de por sí son compuestos que son nocivos. Son nocivos para la salud de los seres humanos, pero hace falta más investigación y aún no se puede dar un veredicto final.